Este es un resumen de diferentes aspectos clave de la máquina AD5X de FlashForce, de cómo imprimir con ella piezas descargadas de internet y algunas claves de cómo laminar piezas con el programa Orca FlashForce, ¿vale? El programa Orca FlashForce es el programa oficial, aunque la máquina es abierta y puede admitir otros programas laminadores, pero este es el ideal. Entonces, en el Orca FlashForce, si yo tengo cuenta en FlashForce, en la aplicación del móvil, que la aplicación se llama FlashMaker, yo puedo meter aquí el usuario, entonces se conecta con la máquina y con la aplicación. Y una vez lo tengo, le puedo dar a nuevo proyecto y aquí hay que tener varias cosas muy bien configuradas. Primero, la máquina con la boquilla adecuada, ¿vale? Con la boquilla que sea. Normalmente la máquina de fábrica viene con 0,4. El tipo de base, PEI texturizada, también es la que viene con la máquina y siempre lo pone en la base. PEI texturizada, PEI lisa, lo que ponga en la base es lo que tengo que introducir aquí. Otro aspecto clave, esta sería la máquina, la de 5X04. Bien, otro aspecto clave son el tipo de material. Tengo que tener siempre sincronizados los materiales que aparecen aquí con los que tengo cargados en la máquina, tanto el tipo como el color. Por ejemplo, si yo tengo un PLA rojo, pues lo dejo así. En la segunda posición de la máquina, si tengo un PLA blanco, genial. Que tengo un PLA verde, pues vengo aquí y lo cambio. Aunque también es verdad que si tengo la máquina sincronizada con la aplicación y con el Orca, esto se sincroniza automático, ¿no? Porque puedo venir aquí a dispositivo y me aparecen los dispositivos que tengo, entonces se sincroniza. Pero si no, tengo que tenerlo siempre bien emparejado, porque de esto depende que luego la máquina haga bien los cambios. Bueno, yo voy a poner todo en PLA, por aquí, y entonces teniendo la máquina bien con la base, los filamentos, tengo que configurar aquí abajo los parámetros de impresión, cómo va a imprimir la máquina, con qué calidad, con qué velocidad. Todo eso lo configuro aquí. Son muchísimos parámetros, hay más de 500, entonces yo voy a contar los 5 que todo el mundo debe saber porque marcan la diferencia entre imprimir bien, irregular o mal. Porque la máquina, teniéndolo de arriba bien, no se va a atascar, pero sí puede imprimir mejor o peor dependiendo de lo que yo tenga aquí. Entonces, primera pestaña de calidad. Tengo la marca de avanzado activada para ver todos los parámetros y en la de calidad el primer parámetro, altura de capa, imprescindible controlarlo, es el más importante, por eso es el primero. Y con una boquilla de 0,4 me tengo que mover en el rango entre 0,1 máxima calidad y 0,28 mínima calidad, pero máxima velocidad, ¿vale? Entonces yo me muevo en ese rango. El valor medio es el 0,2. Luego, la altura de la primera capa, algunas versiones del Orca viene por defecto a 0,2. Es recomendable 0,25 porque eche un poquito más de plástico y pegue mejor la primera capa en la base. Vale, luego, parámetro de fuerza. Esto le da consistencia a la pieza, ¿vale? Voy a cargar una pieza, botón derecho, voy a cargar una de las complejas, una prueba de CDM, que es un test de calidad, y esta pieza, si yo lo lamino con la configuración que tengo, pues me va a hacer 3 paredes y por dentro la pieza va a tener un relleno. En este caso vamos a poner un 15%, por ejemplo, ¿no? Le doy al botón de arriba de laminar. ¿Y qué ocurre? Pues que el programa lo que hace es lonchea la pieza con capas de 0,2, ¿vale? Porque yo lo puse aquí, capas de 0,2, y luego por dentro lo que hace es, si bajo por aquí, que pone que tiene 460 capas, bajo un poquito para ver la pieza por dentro, veo que la pieza por dentro no es maciza y tampoco es hueca. Tiene el patrón granate, que es un patrón que tiene un relleno del 20%, del 15%, que lo he puesto yo aquí. Pero aparte del 15, tiene una pared de 3 perímetros, ¿vale? Estas 3 líneas, la naranja y las 2 amarillas, son los 3 perímetros que yo le he marcado. Eso le da consistencia a la pieza. Que tengo una pieza que quiero que sea mucho más resistente, bueno, pues tengo dos opciones, o subo el relleno o subo los perímetros. Mucho más efectivo subir los perímetros, porque si yo tengo una pieza que le pongo aquí 8 perímetros, esta pieza tiene ya una corteza, una cáscara muy resistente, que el relleno, pues bueno, no es tan importante, porque ya con esta cáscara tan dura, luego la pieza es súper resistente. ¿Qué pasa? Que si subo mucho el relleno y no subo los perímetros, al final se puede romper la pared y la pieza ya no sirve. Entonces es mucho más importante controlar los perímetros que el relleno. El relleno le da consistencia a la pieza, pero los perímetros le dan dureza, ¿vale? Resistencia. Luego, aparte de estos parámetros que los voy a dejar como estaban, a mí me gusta imprimir con 3, aunque se puede también con 2. Menos de 2 no se recomienda, un perímetro es muy poco, pero 3 ya es una relación de resistencia muy potente, ¿vale? Entonces tenemos la altura de capa, los perímetros y el relleno. Ya son 3 parámetros que tengo que controlar muy bien, ¿vale? ¿Por qué?
porque si paso a la siguiente pestaña de velocidad, veré que puedo controlar la velocidad independientemente para cada zona. Los perímetros, incluso diferencia el programa entre perímetro externo e interno. Voy a laminar la pieza otra vez, porque hice un cambio. Y el perímetro externo, ¿por qué lo imprimimos despacio? Pues porque es la línea naranja, la única que yo veo de la pieza. Es súper importante que lo haga despacito, que se fusione bien una capa con otra y que el acabado además sea muy bueno. Entonces lo que solemos hacer, bueno, igual es un poco conservador, pero por ejemplo 160, y en piezas pequeñas sí que lo puedo bajar un poco a 120 para que lo haga muy bien. Los perímetros internos los puedo subir a 200 y luego el relleno pues que lo haga súper rápido, porque el relleno ya no es tan crítico y por supuesto no es estético porque no se ve. Nos puedo hacer un poquito más rápido, esto lo podría hacer a 150. Bueno, más o menos estos parámetros que hay en pantalla son unos parámetros bastante optimizados. La primera capa veis que lo imprimimos súper despacio para que pegue bien en la base y luego ya más rápido, ¿vale? Hay un parámetro que marca mucho la velocidad de la pieza cuando no echa plástico, que el cabezal va de un punto a otro súper rápido, que son lo que llamamos los desplazamientos. Los desplazamientos, el Orca Slicer en la previsualización, que vamos a ver ahora en cuanto termine de laminar, no los muestra, pero los puedo activar aquí. Tengo aquí, si marco, ¿veis? Todas las líneas azules son los movimientos que hace la máquina cuando va de un punto a otro sin echar plástico. Son muchísimos en cada pieza, por eso se intentan hacer a la máxima velocidad para ahorrar tiempo, porque fijaros que los desplazamientos ocupan casi un 20% del tiempo de impresión, es muchísimo. Entonces hay que intentar ponerlo al máximo, por eso los fabricantes siempre dicen que las máquinas imprimen a 600, a 800, a 1000 milímetros por segundo, que es la velocidad máxima que tiene la máquina, que normalmente es la velocidad de los desplazamientos, no cuando echa plástico. Ahora, en la AD5X, ¿cuál es un valor óptimo? Pues hombre, viene configurado de serie a 500, pero si veis que imprimís piezas con muchos detallitos, que la pieza hace movimientos cortos muy rápido y suena un poco, sobre todo cuando tenemos la máquina en casa, pues hombre, se baja un poquito a 400, que no pierdo mucho tiempo, la máquina va un poquito más suave, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis dejar a 500, también va genial. Por lo tanto, altura de capa, perímetros, relleno, velocidades y por último los soportes, ¿vale? Los soportes son críticos. Hay piezas que no se pueden imprimir sin soportes. Voy a desactivar los desplazamientos. ¿Qué son los soportes? Todo lo verde que veo en la imagen. Estas ramas de árbol, pues son soportes que el programa los hace automáticamente cuando yo tengo marcada esta opción de habilitar soportes. Y además lo tengo en modo árbol. Es el mejor. Son estas ramas que hace el programa, que son fantásticas, que se unen y soportan, sujetan la pieza, pero fijaros que tiene una pequeña camarita de aire entre el soporte y la pieza para luego poder retirarlos fácilmente. Entonces lo que hacen es sujetar todas las zonas que están en voladizo, ¿vale? En esta pieza se ve muy bien porque, por ejemplo, esta zona curva de aquí, vemos que el soporte empieza desde aquí, ¿vale? Empieza desde aquí a una inclinación de 30 grados porque lo tengo yo marcado aquí, viene por defecto así. Esta máquina en concreto imprime muy bien incluso a 20 y a 25 grados, o sea, haciendo menos soportes, porque hace una gestión del flujo y de la velocidad en zonas en voladizo buenísima. Entonces incluso a 25 se imprime fantástico, lo podéis dejar así, ¿vale? Obviamente todas las zonas que están planas, flotando, digamos, necesita soportes, ¿no? Bien, pues esto es todo lo que tengo que tener en cuenta en cuanto al Orca Slicer para mi máquina 5X. Algunos trucos son los siguientes. En Orca, que es un programa que va incluyendo poco a poco características propias de los programas de diseño como Tinkercad o algún otro, pues tiene algunas opciones como esta. Si le doy botón derecho puedo añadir piezas, ¿no? Puedo añadir texto, puedo añadir un diseño SVG plano para que le dé volumen, ¿vale? Entonces, si yo añado un cubo, tengo diferentes opciones aquí arriba muy interesantes. Primero, la orientación. En este caso no lo necesita, pero imaginaos que yo me descargo una pieza de internet y aparece así, inclinada. Bueno, pues Orca tiene varias formas de rotar la pieza. El algoritmo de rotación automática es buenísimo. Si pincho aquí, normalmente lo coloca bien. Ahora, si yo quiero forzar y rotarlo en alguna otra orientación, lo que hago es pincho aquí, elijo una cara y sobre esa cara es sobre la que se apoya la pieza, ¿vale? Bien. Luego, el tema de mover. Yo puedo mover la pieza y ahí se imprimirá en la zona de la base donde yo la ponga. En el centro normalmente cuando imprimo una, porque toda la base se calienta y todo el calor que hay alrededor protege un poco la pieza, ¿no? Para que mientras imprime no se enfríe del todo y quede bien pegada en la base.
Luego el tema de escalar, que yo aquí veo las medidas de la pieza. Este cubo tiene 22, 22, 22. Si yo cambio una de ellas, se cambian todas proporcionalmente porque tengo la opción de escala uniforme. Si lo desactivo y cambio una de ellas, pues solo se escala esa dimensión, ¿vale? Voy control Z, vuelvo hacia atrás, otra vez vuelvo hacia atrás. Entonces, esto ya lo elegís lo que queráis. El tema de cortar, buenísimo. Puedo cortar una pieza por donde yo quiera. Mantener las dos zonas, la azul y la morada, y apoyar sobre el plano de corte. Entonces, yo realizo el corte, ¿qué pasa? Que me apoya la otra pieza también en la base, por eso no la veía. Y ahora tengo las dos, ¿vale? Control Z, control Z, control Z. Vuelvo otra vez atrás. Más opciones interesantes, no las vamos a ver todas porque son muchísimas, pero por ejemplo esta, relieve. Si marco el texto y lo arrastro, el texto se adapta a la zona, a la cara donde esté el circulito ese blanco que está en el centro del texto, ¿vale? Quiero hacer un texto aquí, pum, lo pongo aquí y esto es genial. Y de hecho voy a añadir un primitivo toroide para ver cómo es el texto en zonas curvas o zonas que no son uniformes. Le voy a dar aquí, añado texto. Fijaros que si lo pongo aquí, se adapta, ¿vale? Genial. Aquí arriba a la derecha, las típicas opciones de los textos. Voy a poner aquí león. Lo hago un poquito más pequeño a la altura para que se adapte bien a la superficie. Vamos a poner 5. Vale, ¿fijáis ahora que está plano? Bueno, pues ahora voy a hacer que se adapte a la forma del toroide. Le pincho donde pone avanzado, usar superficie. Pum, y se pone ahí. Esto es buenísimo. Y lo puedo hacer tanto en relieve hacia afuera como, si le pincho aquí en cortar, hacia adentro. ¿Vale? ¿Cuál es la profundidad hacia afuera o hacia adentro? Lo que yo marqué aquí. ¿Vale? Genial. Eso está fantástico. Lo voy a dejar hacia afuera. Bien. Y ahora imaginaros que con mi máquina 5X quiero imprimir donde pone león en otro color. ¿Cómo hago esto? Pues tengo la opción aquí arriba de pintar colores. Elijo el color con el que quiero pintar y la herramienta. Muy efectiva, la del bote, que detecta superficies. Si me acerco bien, ¿veis? Cuando paso por aquí, detecta superficies. Pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí, por aquí o por los lados también. Incluso puedo pinchar y arrastro para que me haga todo. Estoy pensando ahora que hubiera sido más fácil, estoy dando control Z para pintar solo el toroide y me deja el león en otro color, ¿no? Bueno, pues con la herramienta y el color puedo pinchar. Hay varias opciones. Está la herramienta del bote, la herramienta de rango de altura, que me permite pintar en un rango de altura. Por ejemplo, 2 milímetros, ¿no? Y hago así, y estos 2 milímetros, por ejemplo, de aquí, ¡buma! Me los pone en verde, ¿vale? Para hacer cambios de color por altura. Control Z. Y luego, bueno, quizá el círculo para hacer alguna cosita así un poco, ¿no? Cuando hay algún detallito en una pieza muy concreto, pero normalmente se usan el bote y la sección. Vamos a darle borrar todo lo pintado, cojo la herramienta de bote con el color amarillo, pinto el toroide, cierro, vuelvo a dar aquí a la opción y ya tengo mi pieza, ¿vale? Fantástico. Esta la voy a borrar. Y esto yo si lo voy a laminar, pues la máquina ya hace los cambios automáticamente, ¿vale? ¿Y con qué lo va a pintar? Bueno, pues con la posición 1 y la posición 4, aunque cuando yo envío la pieza a imprimir a la máquina me pregunta con qué material y qué posición quiero imprimir. Por ejemplo, pincho aquí arriba en imprimir bandeja y la máquina que yo ahora mismo tengo conectada a la red, si pincho con qué color quiero imprimir el rojo, como no tengo ningún rojo cargado, bueno, pues tengo que elegir uno de los que haya en la máquina, ¿vale? El amarillo lo mapeo con el azul, el rojo con el verde. Perfecto. Le doy a enviar y la máquina se pone a imprimirlo automáticamente.